Y justamente esta mañana saludamos al sociólogo Carlos Guzmán y también a Luna, integrante Luna del Frente Antigentrificación, y platicaremos de los pros y los contras justamente de la gentrificación. Oye, así como es difícil pronunciarla, también es difícil experimentarla. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros. Luna, Carlos, gracias. Sí, a los dos, para abordar pues un tema importantísimo que me parece que no es un tema nuevo, que no es un tema que solo se dé en esta ciudad. Quisiera primero preguntarles qué ha detonado todo esto y cuál es el problema de fondo según cada uno. Efectivamente, en este caso creo que hay que poner el tema en la amplitud que merece, ¿no? Es un tema que sabemos que es sensible, que es complejo y que si pensamos sobre todo en lo que ha pasado en las últimas semanas, hay que ir un poquito hacia atrás para entender. Esto surge también a partir, pensando en la gente que ha llegado del vecino país del norte, remontémonos a la pandemia, ¿no? En donde pues hubo subsidios para la gente de la clase trabajadora, aunado también al home office, que posibilitaron que gente que dice, bueno, pues si vivo a lo mejor en Nueva York, en San Francisco, y pago una renta de $3,500, puedo moverme hacia donde creo que puedo vivir con una calidad de vida distinta, una calidad de vida que quizá me parece mejor. Entonces, eso empieza a generar un desplazamiento de los que pues, son considerados los nómadas digitales, y entonces llegan a lugares en donde pues tienen estas posibilidades de hacer lo que buscan, de vivir como están también planeando y de pues tener una cotidianidad de alguna manera dentro de lo que están ellos buscando. Y es importante decir también que no necesariamente la gente que llega o la gente que migra en estos casos son privilegiados en el lugar de donde son originarios, ¿no? Aquí sí hacen diferencia y aquí se puede notar ese peso, pero no necesariamente lo son, ¿no? Y podemos decir que este es como uno de los puntos de partida que genera que la gentrificación empiece a suceder, que lleguen las personas con esta calidad de migrantes y que entonces se detonen todos estos fenómenos sociales. Ok, Carlos. Luna. Bueno, es bien importante también agregar que esto es una violencia institucional. El hecho de que llegue un desplazamiento por parte de un sector, bueno, el hecho de que llegue y ejerza una violencia por parte del sector con mayor adquisición, con mayor poder adquisitivo, no solamente causa el fenómeno del cambio de apariencia, ¿no? Porque usualmente creemos que la gentrificación es un cambio de apariencia y ya, ¿no? Y esto involucra incluso la violación de derechos al consentimiento de los vecinos, ¿no? En el caso de Mítica, que fue un edificio que se impuso al pueblo de Joco, y no solamente tiene repercusiones sociales, sino ambientales, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de una de las razones por las cuales vamos a marchar este 20 de julio, ¿no? Que justamente es el tema de fuentes brotantes. Es un megaproyecto que justamente prometió iba a talar solamente 30 árboles y ahorita lleva ya 400 árboles, ¿no? Entonces ya la gentrificación no solamente tiene como actor al extranjero, sino que también tiene como actor al ente gobierno y por supuesto al ente empresarial, en donde no se toma en cuenta el consentimiento de los pueblos, que son los que realmente deberían de otorgar ese permiso. Pero estos nómadas, como llaman, nómadas digitales o migrantes o que están desplazándose de un lugar a otro, ¿ellos tendrían la culpa de moverse a un lugar donde a ellos les plazca y donde puedan pues subsidiar sus gastos? Yo creo que sí es bien importante diferenciar entre gentrificador y migrante. Son cosas completamente diferentes, ¿no? El migrante deja todo por no tener la garantía de una certeza, ¿no? Es dejar a tu familia, a tu cultura atrás y llegar a un país sin siquiera privilegios, sin derechos de ciertas cuestiones. El gentrificador en este caso, como dice mi compañero, son en ocasiones nómadas digitales que llegan a un país en donde no solamente tienen derechos y privilegios, sino que tienen mucho más allá de privilegios, como el lujo de poder comprar un terreno, mucho más. Pero te voy a decir una cosa, no solamente los extranjeros, también los mexicanos somos gentrificadores. Claro, ¿cuántas personas, aquí puedes tener la cantidad de propiedades que tú quieras, ¿no? Es decir, ¿cómo entonces controlar esto? ¿En qué momento se fue de las manos? Sí, perdón, creo que la categoría definitivamente más amplia es la del migrante. Y ya el tema de ser gentrificador tiene mucho más que ver ya con el impacto que sucede, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede, no nos vamos tan lejos y hablemos de la Ciudad de México, ¿no? Lo que puede suceder
suceder en colonias como Condesa, Juárez. Polanco, donde ustedes gusten, y en colonias de otras delegaciones, en donde, por ejemplo, por un lado tenemos migrantes que llegan de países como Haití o como Venezuela, y por otro lado tenemos migrantes que llegan de Estados Unidos, exactamente, Estados Unidos, Europa, etcétera. Ambos tienen esta condición de migrante, sin embargo, el impacto es distinto. Por ejemplo, lo podemos ver de esta manera y es algo que sucede y tiene mucho que ver con la percepción y los dolores que esto genera. En el caso, por ejemplo, de los migrantes que llegan de Haití, de Venezuela, por mencionar algunos casos, el impacto es, llegan a mi colonia, me causan un impacto también cultural, puede haber también un choque, mi colonia quizás se pauperiza, ¿no? En algunos casos lo llegan a ver de esa manera por el contacto que existe y es el impacto, pero tiene que ver con una dimensión mucho más perceptual. Al final, el contacto y el tema cultural se mezcla y se genera un cierto tipo de convivencia que puede suceder. En el caso de los migrantes de las colonias que están ahorita en esta polémica que se ha vuelto en las últimas semanas, se genera un impacto a partir de que se llega a sentir o a generar estos dolores que tienen que ver mucho, sobre todo creo que el gran dolor es de carácter emocional, que tiene que ver con esta sensación de destierro, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para Luna, porque en el sentido, pues, de que, como decía Juan, ¿no? Aquí quién tiene la responsabilidad, ¿no? Porque quizá, bueno, muchos extranjeros vienen con la mejor intención, cumplen las reglas, pagan lo que tengan que pagar, es decir, son ordenados, pero entonces otros se desplazan, ¿no? Déjame preguntarte entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Es decir, ¿dónde está el problema real? Pues de hecho, justo es importante que hagamos la diferenciación entre responsabilidad y culpa, ¿no? No es lo mismo. En este caso, gran parte de la culpa la tienen estos tres actores, ¿no? Que es el extranjero, empresario, el sector empresarial y gobierno. Al final, el gobierno es el que cede, ¿no? Claramente hemos visto que la administración actual y la administración anterior han sido donde más edificios de esta mafia inmobiliaria se han permitido, ¿no? En cambio, con el tema Pero eso qué tiene que ver que se construyan, o sea, estamos hablando justamente de los nómadas que vienen aquí. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el pro y los contras, porque yo digo que San Miguel de Allende está lleno de europeos y de americanos, y es una de las ciudades más seguras, por ejemplo, justo por esta gentrificación. Digo, es una ciudad sumamente cara, es imposible casi comprar algo o rentar algo, pero para los extranjeros, pues obviamente se les hace, pues... Viable. Sí, exactamente, vivir ahí. Ahora, ¿cuál es el pro, por ejemplo, cultural, el impacto social, ambiental, que pueden entregar justamente estos gentrificadores que están llegando a estas ciudades, ¿no? Creo que depende, perdóname, del nivel o de la lectura que se esté llevando a cabo, ¿no? Posiblemente el PRO puede estar en este nivel de, se inyecta recursos para infraestructura, se pueden generar ciertas condiciones, se pueden modificar espacios y se puede ofrecer un espacio, una ciudad, una colonia con lo que se puede ver como mejores condiciones y eso es lo que se puede, digamos, llegar a establecer a un nivel de políticas en particular, ¿no? Pero el otro nivel está también en lo que se llega a vivir, ¿no? Y vuelvo al tema, ¿no? El impacto puede ser económico y puede ser también emocional. Cuando hablo acerca de este impacto emocional, tiene mucho que ver con esa sensación que, a pesar de que mi colonia cambia y de que puedo tener a lo mejor un cierto tipo de espacio, un cierto tipo de infraestructura, siento que no es para mí, ¿no? Y entonces me empiezo a sentir, digamos, empiezo a atravesar por esto que vemos desde lo social como una tarea emocional. Me empiezo a sentir ajeno, me empiezo a sentir incapaz y me empiezo también a sentir abandonado. Ajeno, ¿por qué? Porque siento que posiblemente este espacio no me está representando del todo, ¿no? O hay cosas que están desapareciendo de mi cotidianidad, ¿no? Incapaz porque no puedo costear este ritmo económico y cultural y bueno, pues abandonado por esta sensación de no me están escuchando lo que quizá estoy necesitando. Sí. Pues el tema está buenísimo. Está muy bueno, qué pena, se nos termina el tiempo. Me gustaría que concluyeran, pero así literal en 30 segundos y ojalá podamos hablar más adelante porque involucra muchas cosas. El tema de lo social también, ¿no? La crítica, el por qué no hablas español. A mí me parece que ya se están subiendo a otros temas, a otros tonos, pero bueno. Eso y lo que dijo Luna, ¿no? Sí. Responsabilidad o irresponsabilidad y culpa también, que son dos cosas importantísimas. Conclusión, chicos, por favor, y después hacemos, yo creo que... segunda parte. Una segunda parte, ¿no? Ok, claro, pues es bien importante que el gobierno empiece a priorizar a la vivienda como un derecho, más no como un negocio, ¿no? Y también muy importante que sepamos que
la clase obrera es una de las más afectadas. ¿Tú crees que no te afecta? ¿Tú crees que por el hecho de tener un coche, por el hecho de tener o de vivir en una buena colonia no te afecta? Pero claramente te afecta. El tráfico es uno de esos factores. Siendo que la clase obrera es una del sector mayor que habita justamente aquí en la Ciudad de México, de repente la clase obrera tiene que ser 2 horas de ida y 2 horas de regreso por el tema de que no pueden vivir acá. Horario o tiempo que no pueden invertir en sus hijos, en sus sueños, en estudiar, y creo que el tema de la gentrificación no solamente afecta a nivel apariencia, sino a nivel social, cultural, educación, económico, afecta en todos los sentidos, y hasta que no te alcance el fuego no te va a importar ese tema. Así que es muy importante que empecemos a hablar de ello y actuemos. Gracias, Luna. Por favor. Solamente seamos sensibles tanto como ciudadanos como autoridades y atendamos las distintas caras de lo que la gentrificación está presentando. Aprendamos y unámonos para resolver de la mejor forma cualquier tipo de situación complicada. Carlos, sociólogo, Luna, muchísimas gracias por estos temas tan interesantes.